Yo creo que la vida sí es justa, en ocasiones no, porque pasé carencias en mi niñez. Yola es una mujer que creció entre carencias, discriminación y violencia. Pero después ya lo fue, crecí, pensé diferente y avancé. Sin embargo, transformó el dolor en fuerza, la pérdida en aprendizaje y el trabajo en una forma de amar. La ciudad de Puebla me parece hermosa. Sus parques muy bonitos, pues hay payasitos, hay muchas cosas que ver ahí. Yo llegué a la edad de 11 años, me encantó la ciudad. Soy una persona honesta, responsable, trabajadora. Puebla, ciudad llena de esplendor, catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tierra de arte, tradiciones y corazones valientes, escenario donde nacen historias de esfuerzo y esperanza. Entre sus calles, llenas de aroma a pan recién horneado, encontramos a Yolanda Niño. Yola es una mujer que aprendió el arte de la panadería junto a su esposo, pero también supo de la violencia intrafamiliar. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Me llamo Yolanda Niño Flores, me dedico a panadería, tengo 46 años. Soy de Tepeji de Rodríguez, llegué a la edad de 11 años acá a Puebla. Mi mamá se llama Ignacia Flores Huerta, mi papá se llama Javier Niño. Somos 6 hermanos: Edith, Luciano, Leonardo, Francisca, Maximino y yo. No tuve papá. Cuando yo nací, él tenía 3 meses de haber fallecido. Nací en Tepeji de Rodríguez y a los 6 meses mi mamá me sacó y me llevó a Veracruz. De los 5 años me sacaron y llegué a San Lorenzo Metepec. Llegamos a San Lorenzo a vivir a una casita de lámina en un cerro. Y de ahí nos prestaron otra casa en el pueblo. Y de ahí ya fue como nos fuimos al cuartito de lámina que mi abuelita le dio a mi mamá. Eso sí, había muchos árboles, nopales, órganos, pitayas, mucha fruta. Mi vida de niña era trepándome en los árboles, corriendo entre milpas, entre alfalfa, entre chivos, entre mariposas, muchos pajaritos. Ahora lo veo como un sueño. Todos los perros eran cazadores, cazaban conejos y no se los comían. Y nosotros ya sabíamos, los íbamos a agarrar y se los llevábamos a mi mamá. Incluso también teníamos un gato. Él cazaba conejos, serpientes, de todo. Cuando no era feliz es porque mi mamá no estaba y tenía que irse a trabajar. Ella cortaba jitomate, tomate, todo lo que es el campo. Pues lo feo es que me dejaban sola y por lo tanto también me pasaban cosas. Y siempre me hizo falta un papá, porque si yo hubiera tenido a mi papá, mi mamá hubiera estado más a cuidado de nosotros, no hubieran pasado tantas carencias. Entendía que había fallecido, que lo habían asesinado, pero yo no entendía el por qué me había dejado. Mi mamá me decía que se había ido con Dios, que estaba en el cielo y que nos cuidaba. Yo creo que todo eso me perjudicó, porque pues nunca regresó. Nunca fui al kinder, que yo recuerde. Me metieron a la primaria a los 6 años, 7, no recuerdo. Pues ya íbamos a la escuela a San Miguel Zacaola. Era un trayecto de caminar como 1 hora, de ida y de venida, y cuando no, pedíamos ray a los autobuses para poder llegar a tiempo a la escuela. Tareas hacíamos a veces no. Entonces, si pasábamos era como por milagro.
Yo me sentí discriminada cuando iba a la escuela. Luego no llevábamos uniformes. Y los guaraches, mi mamá me compró unos guaraches de llanta. Me discriminaba. Ese era uno de los motivos, porque ellos llevaban zapatos bonitos, calcetas bonitas. Y yo no. Mi mamá se vino a Puebla porque acá en Puebla ya vivía mi abuelita y mis otros 3 hermanos. Fui feliz, mucho más feliz que allá. Después de los 12 años que yo llegué acá a Puebla, ya todo mejoró. Yo no conocía una televisión y llegué acá y había una televisión de blanco y negro chica. Me gustaba muchísimo ver las caricaturas. Entré a 4º de primaria, a 5º ya en Casablanca y 6º. Y a partir de ahí, pues ya no me dejaron estudiar. Bueno, a mí en sí, mi mamá me dijo que yo ya no debería de seguir estudiando, que las mujeres no debíamos de estudiar más allá porque éramos mujeres. Mis maestros influyeron en que siguiera estudiando. En especial uno de ellos, y yo le conté la situación. Incluso él quería ser mi padrino de salida de la escuela. Pero no se pudo porque mi mamá ya tenía la madrina de salida de la escuela y fue lo que mi mamá dijo. Salí, me metí a trabajar. En ese entonces mi hermano Luciano y mi hermana Edith trabajaban en la ciénaga. Vendíamos semitas, pero trabajábamos era un matrimonio. Junté para mis uniformes, para mis zapatos, mi ropa. Y logré entrar con el trabajo de sábado y domingo. El momento doloroso en esta etapa es, mis hermanos eran policías, ya eran casados y nos hacían lavarles todo, hacerles todo. Y pues yo era muy niña y yo pues quería otro tipo de cosas, no atender sus cosas de ellos. Y una vez, porque no les lavé la ropa interior y mi hermana Edith no les lavó la playera, a mi hermana le dieron una golpiza, a mí también. Me metían abajo del ropero, me sacaban a patadas. El papel de mi mamá era como hija, porque hacía lo que mis hermanos grandes querían. Entonces, a mi hermana Edith y a mí, que éramos las más chiquitas, pues nos pegaron mucho, pero no era una forma de pegar adecuada a un niño. Era más que eso. La violencia se acabó hasta que yo me casé. Mi carácter es fuerte cuando lo tengo que sacar y soy sensible también dependiendo la ocasión y las personas. Creo que el carácter fuerte de la forma en que soy de mi abuelita. Mi mamá debió haber tenido el carácter más fuerte para defendernos de todo y de todos. En la secundaria me metí a trabajar en la escuela, en la cafetería. Yo ahí hacía tortas y cuando era la hora de entrar a la escuela, pues como 5 minutos antes a correr a los baños a cambiarme. A mí me gustaba porque ya tenía yo mis cosas mejor, mis zapatos mejores, calcetas bonitas. La experiencia más bonita que yo tuve en la secundaria fue cuando bailé de Selena, la carcacha, que voy al salón y vi que estaban bailando, las que eran mis amigas me sacaron. Y eso se volvió como que un reto para mí, del cual dije, ahora sí voy a bailar. Yo creo que yo le debo mi gran triunfo a mi amiga y a su hermana que me apoyaron, porque su hermana me prestó un pantalón a la cadera, una blusita muy chiquita, me prestó zapatillas porque yo no tenía. Entonces me enseñó a bailar, pues cuando yo estaba bailando,
Todos me aplaudieron, los maestros cada uno se levantó y me daban sus rosas que tenían en su mesa. Les gustó tanto que me hicieron bailarla 2 veces y salieron los profesores a bailar conmigo. Cuando yo salí del escenario, que era el patio, salgo y había un caminito con chavos que tenían sus rosas que habían cortado en el jardín. En la etapa de la secundaria, yo sí creí que era rebelde. Empecé a hacer cosas que mi mamá, pues, me negaba que hiciera. Pues conocí a mi novio a los 14 años. Lo conocí desde los 12, pero empezó una relación hasta los 14 años y medio. Me enamoró de él, los cuidados que me daba, porque quizás la seguridad en la cual yo sentía que iba a estar bien. Creo que era como que la única persona que sentía que me chiqueaba. Cuando yo empecé a andar con él, empecé a irme de pinta de la escuela. Entonces, no era seguido, pero sí, a veces me iba. Porque en mi casa sí eran muy duros. Y mi mamá sí me chiqueaba, pero en esa temporada todos los días me pegaba de cinturonazos. Sí, era rebelde porque ya no le hacía caso y ya no me importaban ni los golpes. Y yo ya tenía la sospecha de que estaba embarazada a los 16 años y no sabía qué hacer. Y sí estaba embarazada. Fuimos a la iglesia de Tepeaca. Ese día él estaba muy feliz de que sí pensaba que yo iba a ser papá. Me empezó a crecer la pancita. Mi cuerpo se transformó. Entonces, cuando yo me casé fue muy bonito. Yo cuando entré a la iglesia sentí que iba caminando entre nubes. Se hizo una boda muy grande que yo no había visto nunca una fiesta tan grande. Es más, yo nunca había tenido una fiesta. Todo muy bonito. Y ahí empezó una nueva aventura de mi vida. Él trabajaba de costurero. El dinero no nos alcanzaba. Él y yo vendíamos en una charolita casa por casa donas. Pero terminó mi embarazo. Mi hija se llama Angélica Andrea. Pasado como medio año, me enseñó a hacer pan. Él se iba a trabajar y regresaba y lo iba a dejar a tiendas. Pues él anteriormente trabajaba con su papá de su chalancito. Después de que la niña nació, encontró un lugar y él llegó a pedir el trabajo y se lo dieron. Entonces ahí empezó a trabajar ya como panadero. Pues yo lo que hacía era vender Jafra, vendía Fuller, vendía ropa para damas, que es ilusión. Él trabajaba en la panadería, el dueño falleció y decidieron venderle el negocio a él. Y ahí ya fue donde yo entré. Empecé a despachar y pues otra vez empezamos a entrarle a hacer pan. Mi hija tenía 4 años cuando nació mi segunda bebé. Pues yo no venía a la panadería ni nada, pero mi bebé falleció. Tenía 7 meses y medio. Pues la pérdida de Yasmín fue muy fea. Es un pedazo de mí que se fue. Y hasta la fecha ha sido así. Y yo creo que hasta que muera va a ser así. Yo me pasé a vivir a la casa de mi mamá porque tuve problemas con el papá de mis niñas. A los 3 años de que él y yo nos casamos, empezó a andar con otra persona. Ya no estábamos tan unidos en sí. Nos dejamos 2 días, yo me fui a México, hubo una serie de cosas ahí. Él incluso dijo que no era su bebé. Él ya no sabía cómo quitarse de encima de que yo ya en sí ya había finalizado esa relación desde los 4 años de casados. Yo decidí trabajar más porque
para mí el trabajo es como una aferración a lo que me pasa. Y afuera de la panadería me puse a vender tamales y atoles y adentro a despachar. Me enfoqué mucho al trabajo. Y abandoné un poco a mi niña, la grande. La cuidaba su abuelita por parte de él. Me enfoqué a trabajar con él. Cuando nos hicimos de la panadería, yo era empleada. En sí éramos dueños porque éramos una pareja, pero no hubo ningún tipo de preferencia. Y al contrario, era hasta más grosero. Lo que me sostuvo fue que mis niñas crecieran y que no tuvieran la vida que yo tuve. Yo quería que ellas estuvieran bien y lo logré. Cuando tenía 29 años, pues yo lo encontré con otra persona. Mi cuerpo no lo resistió, entonces me enfermé de colitis ulcerativa crónica. El doctor me dijo que yo era muy joven para que me diera. Incluso me dijo que me daba 3 años para que me diera un cáncer. Lo bonito de ese momento fue que un policía se me quedaba viendo así como queriendo hacerme ojitos. Me dijo la enfermera que quién me iba a acompañar porque normalmente piden a alguien. Me dijo, ¿y el papá de tu esposo? Le dije, no tuvo el tiempo. El policía y la enfermera me dijeron, no te preocupes, cuando necesites medicamentos, yo voy por ellos, me dijo el policía. Y la enfermera, sí, aquí nos hacemos cargo. Pues fueron 2 ángeles que se presentaron en ese momento. Un año después llega a mi vida Nancy y Araceli. Una tenía 14 y una 15. 2 niñas que vivieron con mi abuelita y falleció. Y la vida me las llevó a mí. Pues ahí ya fue otro tipo de aventura en mi vida. Porque ya vendíamos en una combi vieja, hojaldras, casa por casa. Yo era feliz porque andábamos todos vendiendo y acabamos de vender y nos íbamos a la tienda. Y era una forma de darle sus antojos a ella. Pasa el tiempo, hace como 8 años, hubo una oportunidad de otra panadería. Ahí prácticamente él ya no venía aquí, me estaba más a cargo yo. Pasó como 1 año, yo ya lo veía muy extraño, llegaba por mí a las 2 de la mañana acá a la panadería. Él me decía, llego en media hora, y ya no llegaba, y me dejaba acá. Sí me sentí acosada, incluso me asaltaron 2 veces con pistolas, con navajas, me daban hasta miedo. No sé cómo estuvo ahí, pero estaba trabajando la mamá de esta persona, ya la embarazó, y yo me enteré porque ella misma me contactó por Facebook y me envió mensajes por Messenger diciendo que estaba embarazada. Y busqué mucho la forma para resistir. Cuando yo le dije a él, ya sé que tu niña ya nació, ya sabes claramente que yo no iba a aceptar eso y me voy a divorciar. Él se puso a llorar y me dijo que estaba bien. Metí una demanda para divorcio. Pues ahorita que legalmente ya se terminó el divorcio, como si la calma hubiera vuelto. Mi tiempo libre lo uso para enfocar que esta panadería suba, porque ahora pues se me quedó. El panadero no vino, pues se quedó con su panadero. Y eso es otro gran reto en mi vida, porque ya tenía mucho tiempo que pues yo ya no hacía pan. Pues empecé a trabajar acá sola. Yo hacía el pan, yo lo horneaba y yo lo vendía, yo cerraba y así era todos los días. Hasta que empecé a contratar gente. Pues uno de los grandes retos pues fue también comprarme un carro. Y pues gracias a un gran amigo, pues también lo logré. Y el carro pues es muy útil para el trabajo.
El principal obstáculo fueron mis miedos. Mi miedo a manejar un carro que no conocía, mi miedo a sobrellevar un negocio que no sabía que podía, mi miedo al hacer el pan que yo no sabía que podía. Me di cuenta que sabía mucho sin saber nada. Y fue cuando realmente empezó la gran aventura de la panadería. Lo que a mí me ha hecho fuerte ahora es que tengo amistades y a mis hijas principalmente que me apoyan y que nadie me va a venir a decir o a gritar o a agredir. Siento que yo he inspirado a alguien con lo que hago. Y me admiran a pesar de que no tuve una carrera, no tuve estudios. Me siento orgullosa de saber todo lo que he logrado. Pues un matrimonio cuando se termina es muy doloroso, pero he logrado perdonar y seguir adelante y de estar bien conmigo misma. Pues ahora me doy tiempo y con todos los demás, sana física y mentalmente, sin anteponer a nadie más. Si pudiera cambiar algo de mi vida sería mi niñez, por las carencias y la ausencia de las personas que me tenían que cuidar. El hacer deporte, el tener a las personas que quiero cerca, las amistades. Lo que hace especial a Yola es saber sobreponerse desde niña al dolor, tener la fuerza para enfrentar las carencias y la discriminación. Yo me miro en un futuro con otro negocio de panadería, viajar por donde más se pueda, porque hay muchos lugares que no conozco. Que demostró y se mostró a sí misma que los tropiezos en la vida se pueden convertir en alas. Yo dejo el ejemplo de que el sufrimiento se puede convertir en felicidad. A quienes vean mi historia les digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que las mujeres que se encuentran en una situación como la que yo viví, solo vean que el más grande enemigo somos nosotras mismas. Porque siendo capaces, no nos damos cuenta y podemos mucho. Si mi yo la niña me viera, no me reconocería, porque soy muy fuerte. Y estaría orgullosa de lo que soy. Pero sobre todo que Yola no solo hornea sabores, sino esperanzas. Me gustaría que me recordaran fuerte, emprendedora y que no me doblo fácil y que cuando me doblo me vuelvo a levantar con más fuerza.